La historia comienza con un hombre sentado en su escritorio escribiendo. Se sentía frustrado y se preguntaba por qué, incluso en un mundo lleno de espadas y magia, todavía lo perseguía el papeleo. Sin importar cuánto le disgustara, entendía que no había forma de evitarlo. Así como los esclavos de empresa trabajadores, los espectadores sin pareja, el hombre era Ragnar Bred, un noble de la frontera. La mayoría de las personas que alguna vez habían vivido en la mansión con él ya habían caído en batalla. Ragnar llamó a Sebas, el mayordomo que acababa de entrar a la habitación. Intentó que Sebo se encargara del papeleo, pero Sebas le dijo que no era su responsabilidad, era la del nuevo señor, que era Ragnar. El territorio de Brab yacía en el borde del reino, la frontera. Los monstruos vagaban por la tierra, y los conflictos fronterizos con naciones vecinas estallaban con frecuencia. Debido a estas duras condiciones, muchos nobles lo veían como la tierra abandonada. Sebas incluso comentó que le sorprendía que alguien de la familia de Ragnar pudiera lidiar con el papeleo, ya que el padre de Ragnar y sus hermanos mayores habían sido guerreros duros. Como tercer hijo, Ragnar solo había sido entrenado para luchar contra monstruos y soldados enemigos. Su primera pelea fue cuando tenía 3 años y fue contra un enorme orco. Pero un mes antes, la guerra se había llevado las vidas de toda su familia. Él solo sobrevivió y de repente se vio obligado a asumir el rol de señor. Enojado, Ragnar apartó los papeles, deseando en cambio poder estar explorando mazmorras. Su sueño como tercer hijo había sido vivir libremente como aventurero. Sin embargo, Sebas se negó a permitirlo, recordándole que tenía un último deber que cumplir. Aunque el territorio poseía riquezas naturales, partes de monstruos, recursos valiosos y muchos aventureros, su crecimiento se había visto frenado. Los ataques de monstruos arruinaban los esfuerzos por desarrollar las montañas, mientras que las naciones enemigas destruían las nuevas tierras de cultivo. La tierra no podía mantenerse por sí misma y dependía de la ayuda de otros nobles. Debido a esto, Ragnar debía asistir a la Academia Real en la capital. Allí, necesitaría establecer vínculos con otros nobles y asegurar la ayuda necesaria para mantener viva su tierra. La duda llenó lentamente la mente de Ragnar. Se preguntó si realmente podría tener éxito. Con el largo enfoque de su familia en el entrenamiento militar, cuestionó si siquiera tenía la opción de evitar inscribirse en la academia. Sebas, sin embargo, descartó ese pensamiento de inmediato. Ragnar entonces esperó escuchar qué más tenía que compartir Sebas. Sebas reveló que había otro asunto importante. Había llegado una propuesta de matrimonio. La noticia repentina tomó a Ragnar con la guardia baja. Sebas le recordó que para un señor, tales ofertas eran comunes. Ragnar recordó a sus hermanos mayores, quienes también tenían prometidas pero nunca eligieron vivir en el territorio de Brab. Incluso habían evitado el funeral de sus esposos. Cuando Sebas entregó la noticia de sus muertes, sus respuestas parecían más cercanas al alivio que a la tristeza. Ragnar de repente se preguntó si sería mejor terminar con todo. En ese momento, su pluma se rompió en su mano. Sebas, notando la frustración de su señor, mostró desaprobación y le advirtió que no recurriera a matar. Ragnar pensó en la vida que le esperaba. Pronto viviría en un dormitorio lejano en la capital real, regresando solo durante las vacaciones largas para supervisar el territorio. Su agenda pronto se volvería infinitamente pesada. Le dio la pluma rota a Sebas y le dijo que rechazara la propuesta en su lugar. Pero Sebas firmemente rechazó esto. La oferta provenía de la familia ducal Oldwood, la misma casa que suministraba al territorio de Brab recursos vitales como armas y ayuda alimentaria. La noticia sacudió a Ragnar hasta lo más profundo. Instó a Sebas a que explicara más sobre su rango nobiliario. Sebas dijo que aunque tenían el título de conde, el plan de matrimonio aún era posible. Aún así, señaló que estaban en tierras fronterizas. Cuando Ragnar reconoció el nombre Oldwood, se detuvo un momento. Algo dentro de él se movió. Recordó que la chispa había aparecido por primera vez hace mucho tiempo, cuando un orco lo había golpeado. Ese doloroso evento había despertado un recuerdo que había estado encerrado de su vida pasada. Se sorprendió de haberlo olvidado hasta ahora. Ragnar se dio cuenta de que había renacido en el mundo de un juego. Ni siquiera podía recordar cómo se llamaba el juego. Sin embargo, recordaba cómo en su vida anterior había disfrutado de la cultura de un país conocido como Japón. El mundo en el que vivía ahora era el escenario de un juego otome. Era el tipo de historia donde una chica plebeya entraba en una academia de nobles y lentamente
repente se sentía atraída hacia un posible compañero. Pero debajo de la suave superficie del romance, el juego tenía un lado cruel y duro. A medida que la historia avanzaba, las batallas estallaban tan a menudo que la capital real se convertía en una zona de guerra al final. Ragnar recordaba la fuerte frustración que sintió mientras jugaba. A menudo se quejaba de un personaje, una dama noble que nunca dejaba de interponerse en el camino. Esa era Alicia, la hija de la familia Oldwood. Ella era la villana de la historia y la prometida del príncipe heredero. Había sido criada solo para convertirse en reina. Con su gran talento y belleza impecable, se encontraba en la cima. Sin embargo, su naturaleza era cruel, arrogante y llena de orgullo. Lideraba a su grupo cada día para burlarse y avergonzar a la protagonista. A medida que el vínculo entre el príncipe y la protagonista se fortalecía, el acoso de Alicia empeoraba, terminando en un duelo por el amor del príncipe. Perdió estrepitosamente y su compromiso fue anulado allí mismo. Ragnar pensó más intensamente en sus recuerdos. ¿Qué fue de Alicia después de su caída del poder? Recordó que la habían obligado a asumir la responsabilidad y la enviaron a casarse con un noble de la frontera. Mientras recordaba claramente las escenas del juego, se dio cuenta de que Alicia se dirigía hacia la casa de su familia. Ragnar se recostó en su cama y se hundió en el temor. La idea de compartir su vida con la noble Alicia se sentía sofocante. Imaginó un futuro miserable lleno de palabras duras, miradas frías y un desprecio interminable. Desde ese día en adelante, también asistirían juntos a la academia. Para él, los días por delante parecían nada más que desesperación. De repente, llamaron a la puerta. Sabás le dijo que la joven estaba por llegar. Mientras Ragnar se ponía el abrigo, se preguntó qué propósito tendría su visita. Una mujer criada solo para el príncipe heredero no tenía razón para ser enviada a las fronteras. Pensó que podría ser una forma de deshacerse de ella, convirtiéndola en un ejemplo público para eliminar una molestia. Sebas confirmó con un tono grave que el territorio de Brav realmente tenía una tasa de mortalidad inusualmente alta. Después de la guerra, los sobrevivientes se esforzaban al límite, trabajando incansablemente para mantener la tierra con vida por lealtad a la familia Brav. Sebas le recordó a Ragnar que él también tenía un deber que cumplir. Ragnar aceptó esto en silencio, porque ya lo entendía. Afuera de la casa Brav, Ragnar y Sebus esperaban mientras un carruaje se detenía frente a ellos. El rostro de Ragnar mostraba tensión y duda, mientras Seba permanecía tranquilo junto a su señor. La puerta del carruaje se abrió y la chica con la que se casaría salió del carruaje. Sin embargo, cuando se acercó, Ragnar notó una marca clara en su rostro, una cicatriz de quemadura, y se sintió sorprendido. Sebas rápidamente avanzó e hizo una presentación educada. Alicia notó la reacción de Ragnar ante su cicatriz e hizo un breve comentario al respecto. Cuando Ragnar preguntó qué la había causado, Alicia permaneció en silencio y no respondió. Ragnar le dijo que si no deseaba hablar de ello, estaba bien. En las tierras Brav, las cicatrices eran algo común. Esto pareció desconcertar a Alicia, quien preguntó por qué. Ragnar explicó que las cicatrices eran parte de la vida de los soldados y aventureros en su tierra. Supuso que su quemadura podría haber venido del duelo, una cicatriz que cambió su rostro. En los círculos altos de la sociedad, tal marca sería tratada como una desgracia, un signo que atraía el rechazo a primera vista, algo propio de una persona obligada a vivir bajo la vergüenza. Alicia parecía perdida en sus pensamientos hasta que su mayordomo habló, recordándole su partida. Ragnar entonces notó que había llegado sin doncella y llevaba solo una pequeña bolsa. Se sentía inusual para alguien de su rango. El mayordomo subió de nuevo al carruaje vacío y se fue. Llegó con solo una pieza de equipaje y sin acompañantes. Eso le dijo mucho a Ragnar sobre su posición actual. Alicia siguió a Sebos, quien amablemente le mostró el camino hacia adentro. Ragnar no pudo ocultar su sorpresa. Esto era muy diferente de lo que había imaginado. En sus pensamientos, una vez había imaginado a una mujer orgullosa y dura, alguien que arremetía contra los inferiores. Sin embargo, ante él ahora estaba una chica sin orgullo falso, moviéndose como una soldado que había perdido una larga batalla. Mientras entraban, Ragnar se ofreció a llevar a Alicia a su habitación. Mientras caminaban, se detuvo, le pidió que se detuviera un momento y alcanzó algo sobre su hombro y lo aplastó. Alicia no notó nada inusual y asumió que había visto polvo sobre ella. Explicó que probablemente era de su ropa vieja. Ragnar rió suavemente y le dijo que la casa misma estaba aún más polvorienta. Mientras Alicia continuaba, Ragnar revisó lo que había tomado de su hombro. Era un insecto demonio. Estas criaturas nacían de rencores, formadas por maldiciones, y cualquiera que las llevara estaba marcado para el desastre. Para su sorpresa, Ragnar vio que
docenas, casi un centenar, se aferraban a Alicia. Su gran número mostraba cuánto odio y enojo se habían dirigido hacia ella. La vista lo dejó atónito. Para la mayoría de las personas, tal maldición habría sido suficiente para romper su mente. Sin embargo, Alicia permanecía tranquila. No había caído en la locura ni en la enfermedad. Esto hizo que Ragna cuestionara su juicio anterior. Como noble criada para ser reina, ¿realmente podría haberse rebajado a desafiar a una plebeya en público? Pero este mundo seguía las extrañas reglas de un juego otome donde la razón a menudo daba paso al drama. Se necesitaba un enemigo para que la historia avanzara, y Alicia había sido moldeada para ese papel. Sus acciones y su carácter podrían haber sido doblegados por las exigencias de la historia. Ragna sintió una punzada de simpatía. Tanto él como Alicia estaban atrapados en un mundo que los obligaba a seguir un camino fijo. Recordó lo que le esperaba a ella. Después de que el compromiso de Alicia con el príncipe fue anulado, ella se aferró a su odio. Con el tiempo, hizo un pacto con un demonio y se transformó en un monstruo. Aunque finalmente fue derrotada, su hambre de venganza arrastró a todo el territorio Brav a la ruina. No importaba qué línea argumental se desarrollara, porque en todos los caminos posibles, el territorio Brav aún terminaba en guerra y destrucción. Ragna, que nunca fue parte del juego original, se dio cuenta de algo aterrador. El camino de Alicia estaba destinado a cruzarse con el suyo y terminaría en desastre. Pasó su mano por su cabello, agobiado por la frustración. Si todo estaba condenado sin importar qué, entonces tal vez podría intentar cambiar su destino y guiarla por un camino diferente. Si todo se derrumbaba de todas formas, al menos habría que lo intentó. Si ocurría lo peor, estaba listo para matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Aplastó un insecto demonio bajo su pie, dejando sus restos en el suelo. Dentro de su corazón, Ragna sintió una creciente resistencia. Era resistencia contra este mundo, contra sus sistemas y contra los roles que les imponían. Alicia lo miró con curiosidad. Sin embargo, Ragna solo sonrió y lo ignoró. En lo profundo, llevaba una firme determinación de dar todo lo que tenía. Mientras tanto, Alicia lo observaba en silencio. Por primera vez en muchos años, alguien le había sonreído. Era una sonrisa real y gentil. En ese momento, algo tenue y desapercibido comenzó a moverse dentro del corazón de la noble mujer alguna vez llamada Villana. Alicia había permanecido en la casa Brav durante 5 días. Durante ese tiempo, nunca causó problemas. No se quejó, no dijo palabras duras y simplemente comió la comida que le dieron. Aparte de eso, permaneció en su habitación, manteniéndose alejada de todos. Mientras ella estaba allí, Ragna estaba ocupado con una tarea difícil. Tenía que lidiar con los insectos demonio. Estas plagas no solo pululaban por el lugar, sino que también eran lanzadas al aire por una extraña magia, volando directamente hacia la casa como si fueran guiadas. Ragna se frustraba cada vez más mientras los derribaba una y otra vez. Sebas, siempre calmado, entró y notó la lucha de Ragna. Ragna, ya agotado, pidió ayuda ya que los insectos eran demasiados para enfrentarlo solo. Incluso pensó en encontrar la fuente y destruirla por completo. Pero Sebas advirtió que una acción tan imprudente solo traería problemas. Incluso podría poner en riesgo su hogar. Sebas entonces explicó que los insectos no eran aleatorios. Se sentían atraídos por el corazón de la señorita Alicia. Algo en ella los estaba atrayendo. Ragna encontró la idea absurda. La familia Brav nunca había sido buena manejando asuntos emocionales. Estaban entrenados para luchar, no para preocuparse por esas cosas. Aún así, en el fondo, no podía ignorar el pensamiento. Alicia era la primera chica de su edad con la que había pasado tiempo real. Se preguntó qué se suponía que era una juventud normal. Sebas, con paciente serenidad, le aseguró que las cosas se calmarían con el tiempo. Poco después, un golpe resonó en el pasillo. Ragna se paró afuera de la puerta de Alicia para hacerle saber que el desayuno estaba listo. Había oído hablar de un evento en la academia llamado Fiesta de Té, una reunión destinada a construir amistades. Debido a eso, pensó que sería bueno intentar algo similar. Compartir una comida parecía una forma de conectar con ella. Siguió tocando de manera alegre, instándola a unirse. Incluso añadió que el desayuno era algo que todos disfrutaban. Entonces la puerta se abrió de repente con gran fuerza. Alicia estaba allí, ya despierta y claramente molesta. La puerta casi había salido de sus bisagras. Ragna sonrió, un poco aliviado, ya que había temido que se estuviera hundiendo en un estado de ánimo más oscuro. Fueron juntos a desayunar. Durante la comida, Alicia lo reprendió y le preguntó qué habría hecho si la puerta se hubiera roto realmente. Ragna respondió sin preocupación, diciendo que arreglarla no sería un problema ya que era bueno en las reparaciones. Alicia levantó una ceja, sorprendida de que alguien de una familia noble manejara tales tareas por sí mismo. Ragna ignoró su comentario y en cambio puso atención en la comida,
recordándole que comiera y probara el café que había preparado. Alicia miró el café con curiosidad, dio un sorbo y rápidamente tosió. La bebida era demasiado amarga para ella. Ragnar se preocupó y se preguntó si algo andaba mal. Alicia admitió con cierta vergüenza que era la primera vez que probaba el café. En su hogar, siempre se servía té. Ragnar se disculpó, diciendo que no había podido prepararle té. En este mundo, el té era tan caro que su hogar no podía permitírselo. Alicia le dijo que no se preocupara. Queriendo ayudar, Ragnar añadió azúcar a su taza. Alicia olió la bebida endulzada, sonrió levemente y pensó que tal vez podría terminarla así. Ragnar le recordó que no bebiera café muy tarde en el día, ya que podría mantenerla despierta toda la noche. Continuaron comiendo en silencio hasta que finalmente Alicia habló. Se volvió hacia Ragnar y le preguntó sobre la comida en su plato. Él explicó que era carne de monstruo, la misma que todos los niños de la familia Brava habían comido al crecer. Alicia se sintió incómoda y se preguntó si era peligroso. Ragnar le dijo que si alguien comenzaba a comerlo desde la infancia, el cuerpo se adaptaba. El sabor no era agradable, pero tenía valor, especialmente en tiempos de guerra. Después de un momento, Alicia le preguntó por qué hacía tanto por sí mismo. Ragnar explicó que la familia había tenido escasez de personas. Todos tenían que participar en el trabajo. Incluso los sirvientes una vez luchaban cuando era necesario, pero muchos de ellos habían caído en batalla. Alicia escuchó, sorprendida por sus palabras. Ragnar continuó, diciendo que en su familia, perder solo importaba si significaba la muerte. Lo que más importaba era sobrevivir, levantarse de nuevo y nunca rendirse. Así era como vivían. Ragnar se levantó lentamente y extendió la mano, acariciando el cabello de Alicia con su mano. Su voz era firme mientras le decía que era una persona extraordinaria. Explicó que en su tierra, las cicatrices nunca se ocultaban. No eran marcas de vergüenza, sino prueba de supervivencia y signos de fortaleza. Para mostrárselo, se ató el cabello hacia atrás y reveló las cicatrices en su cuerpo. Cada una llevaba un recuerdo de batallas soportadas. Admitió que tenía muchas, como cualquiera que hubiera vivido lo suficiente en su duro mundo. Sin darse cuenta al principio, se había inclinado hacia ella, un hábito de atender a soldados heridos. Al darse cuenta, se apartó con una pequeña sonrisa. Luego explicó que había venido a invitarla a salir. Su tierra podría parecer agreste e indómita, pero la naturaleza que la rodeaba era amplia, rica y hermosa. Le pidió que caminara con él, porque en las montañas y los bosques, las luchas humanas parecían más pequeñas y lejanas. Alicia le pidió que la guiara por esta tierra que aún no conocía. Ragnar devolvió su solicitud con una sonrisa, contento de que estuviera dispuesta. El sol ya estaba alto cuando comenzaron su viaje. Los árboles altos se movían suavemente con el viento, y más allá las montañas se alzaban en grandes formas contra el cielo. Alicia caminaba junto a Ragnar, sus pasos firmes pero inseguros. Había prometido que vendría, y lo decía en serio, pero nadie le había dicho que viajarían tan lejos en las montañas. Habían entrado en la cordillera Udana, una larga cadena de picos cerca de la frontera del territorio Bra. A diferencia de la capital real, donde todo estaba limpio y bien planificado, esta tierra era salvaje e intacta. Poseía plantas raras y minerales útiles que nunca podrían encontrarse en la ciudad. Aún así, Alicia había pensado que visitarían un pueblo tranquilo y verían productos locales, no que se adentrarían en la agreste naturaleza. Ragnar había notado su sorpresa. Explicó que no había lugares turísticos aquí, lo que probablemente había visto durante el viaje. No era un área con tiendas o posadas cálidas. Era solo un asentamiento rodeado de terreno duro. La mayoría de los que venían aquí eran aventureros que cazaban monstruos. El poco entretenimiento que la gente encontraba era a través de las apuestas. Incluso se apostaba sobre si su padre caería en batalla, y alguien una vez ganó dinero porque sobrevivió. Alicia de repente se vio deprimida, y Ragnar rápidamente lamentó haberlo dicho. Se disculpó, pensando que tales historias no eran para una mujer noble. Sin embargo, Alicia le aseguró que estaba bien, mostrando que quería escuchar. Si esa era la verdad de la vida en la frontera, deseaba conocerla. Ragnar notó esta parte de ella. Al igual que antes con el café, incluso cuando las cosas se sentían extrañas, ella no las evitaba. Intentaba adaptarse. Él respetaba eso. Sugirió que descansaran un rato. Se detuvieron junto a un río caudaloso. Alicia se inclinó, juntó agua con sus manos y bebió. Sus ojos se abrieron con sorpresa ante el sabor. Era fresca y clara. Ragnar explicó que la cordillera Udana, elevada sobre la tierra y apenas tocada por la gente, ofrecía una de las aguas más puras que se pudieran encontrar en cualquier lugar. La observó en silencio por un rato. Alicia pensaba que ese tipo de claridad era algo que nunca encontraría en la capital. Ragnar la llamó y continuó hablando sobre la tierra que los rodeaba. La tierra podría haber parecido dura y difícil de aceptar al principio,
pero cuanto más se comprendía, más fácil se volvía soportarla. Alicia asintió mientras escuchaba. Ragnar continuó su explicación. En la familia Brav, les habían enseñado que tanto enemigos como aliados vivían en la misma tierra. Nadie debía ser subestimado. Para sobrevivir, uno tenía que entender a los demás plena y profundamente. Esa era la creencia con la que los criaron. En algún mundo lejano, Ragnar había escuchado una vez un proverbio que transmitía la misma idea. Aquí, en esta tierra áspera, la gente no esperaba a que otros decidieran su camino. Tomaban decisiones por sí mismos y luchaban por defenderlas. Alicia pensó en las personas que había visto allí. Sus ojos le mostraban algo diferente a la imagen fría y cruel pintada por los rumores. Lo que vio fue una fuerza silenciosa. La gente de allí no reía sin razón, pero cuando llegaba la risa, tenía significado. Ragnar le recordó que la risa aún estaba permitida. Incluso en un lugar donde la vida y la muerte a menudo parecían una apuesta, la risa, aunque rara, era bienvenida. Sacudiendo el ambiente pesado, instó a Alicia a continuar. Estaban cerca de su destino. Subió a una gran roca más adelante y se volvió, extendiendo su mano para ayudarla a subir. Sus palabras la hicieron reír un poco, y ella tomó su mano mientras lo llamaba a una persona extraña. Sin embargo, su voz no tenía crueldad, solo un sentido de que comenzaba a entenderlo mejor. Finalmente, alcanzaron la cima de la montaña. La vista se extendía amplia ante ellos, mostrando todo el pueblo abajo, pequeño pero lleno de vida. Alicia contempló el lugar con asombro, mientras Ragnar preparaba silenciosamente algo de comida para ellos. Después de toda la caminata, un refrigerio ligero fue suficiente para calmar su hambre. Mientras estaban sentados juntos, los pensamientos de Alicia se volvieron pesados. Reflexionó sobre cómo las personas a menudo cargaban con profundas preocupaciones incluso después de tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. El arrepentimiento aún podía surgir cuando menos se esperaba, golpeando con fuerza. Pensó en lo que significaba perder algo y cómo el tiempo solo podría ofrecer el consuelo de pretender que las heridas podían sanar. Una elección siempre implicaba dejar algo atrás, y una vez que se iba, no había camino de regreso. Su corazón pesaba con preguntas. ¿Qué pasaría si no quedaba nada? Había pasado su vida atada a un solo propósito, y si ese único propósito se desvanecía, ¿entonces qué quedaría de ella? Sintió como si el título de duquesa ya hubiera muerto con su pasado. Por eso había llegado a esta tierra abandonada. Se dio cuenta de lo pesadas que habían sido sus palabras y rápidamente se disculpó con Ragnar por hablar tan inapropiadamente. Sin embargo, Ragnar, mientras la observaba de cerca, notó algo diferente. Los insectos demonios se estaban reuniendo de nuevo, atraídos por las emociones dentro de ella. Se preguntó si era realmente imposible cortar los sentimientos que las personas llevaban consigo. Recordó lo que Sebas le había dicho una vez, que era torpe y demasiado directo, pero que su honestidad estaba bien tal como era. Ragnar apretó el puño y avanzó con determinación. Pensó en Alicia con total sinceridad y prometió en su corazón que la protegería a partir de entonces, sin importar lo que viniera. Alicia se quedó quieta y sintió su rostro calentarse, sobresaltada por la fuerza de su determinación. Ragnar continuó. Incluso si la Alicia del ducado ya no existía, la Alicia ante él era diferente, alguien que ahora pertenecía a la familia Brav. Por ella, hizo el voto de protegerla pase lo que pase. Alicia soltó una pequeña risa como si estuviera divertida y pensó para sí que Ragnar no estaba acostumbrado a hablar de esa manera. Ragnar también se rió, dándose cuenta de lo cierto que era eso. Incluso había practicado diciendo una línea valiente y heroica para este momento, repasándola en su cabeza como un entrenamiento. Era tonto pero de alguna manera adecuado. Aún así, Alicia lo miró con calidez, encontrando consuelo en la simplicidad de ello. Sus palabras eran simples y honestas, y eso solo era suficiente. Ragnar sintió que el peso en la voz de Alicia comenzaba a desvanecerse mientras la miraba. Alicia admitió que probablemente había estado pensando demasiado en todo. Luego se puso más seria y dijo que si regresaba con ella a la academia, enfrentaría hostilidad y resentimiento. Incluso sabiéndolo, le preguntó si aún la protegería. Ragnar sonrió y aceptó sin dudar, seguro de poder manejar esas cosas, y le aseguró que podía contar con él. Alicia le devolvió la sonrisa, y el momento tranquilo permaneció entre ellos por un rato. Entonces Ragnar de repente se giró y llamó detrás de él, preguntando si Onyx lo había visto todo. La confusión de Alicia creció hasta que algo enorme se movió en las sombras. Un dragón negro masivo salió de detrás de la cresta de la montaña. Sus escamas oscuras brillaban débilmente con la luz, y con una voz profunda declaró que ciertamente había sido testigo del juramento de Ragnar. Los ojos de Alicia se abrieron mientras el Zoc la congelaba en su lugar. Ragnar presentó tranquilamente al dragón como Onyx, su compañero. Abrumada,
Alicia retrocedió tambaleándose y se desplomó en el suelo. Ragnar la miró sorprendido, dándose cuenta de que solo había querido que Onyx fuera testigo de su promesa, no hacerla desmayar. Corrió a su lado de inmediato. Onyx refunfuñó molesto, comentando que desmayarse ante tal vista era debilidad. Y así, su primera salida juntos, que también sirvió como su primera cita, llegó a su fin. A la mañana siguiente, en la casa Brav, Alicia entró en la oficina de Ragnar con preguntas que aún pesaban en su mente. Preguntó sobre los eventos del día anterior, pero Ragnar solo respondió que pensaba que era romántico hacer un juramento frente a un dragón. Alicia no quedó satisfecha con esa respuesta y lo presionó más, queriendo saber qué tipo de dragón había sido. Ragnar explicó que Onyx era un dragón que vivía en lo profundo de las montañas Sudana. Para él, era normal. Incluso se sintió aliviado ya que la bendición del dragón había ahuyentado a los insectos demonio que habían acosado a Alicia. Alicia quedó atónita por su tranquilidad ante algo que sonaba tan increíble. Sebas recordó cómo Ragnar una vez desafió a Onyx a un duelo que terminó en empate, y así fue como el dragón llegó a reconocerlo. Ragnar admitió para sus adentros que casi había muerto durante esa batalla, pero creía que el riesgo había valido la pena porque trajo paz. Alicia suspiró, pensando que debió haber parecido una tonta por entrar en pánico. La doncella la tranquilizó diciendo que todos se sentían igual al llegar por primera vez al territorio. Un trabajador cercano añadió que con el tiempo, nada allí parecería inusual ya. Mientras Alicia miraba alrededor de la habitación, notó lo ocupados que estaban todos. Los papeles estaban apilados alto, y el personal trabajaba constantemente para manejarlos. Sin dudarlo, ofreció ayuda. Ragnar pareció desconcertado, sabiendo lo complejo que podía ser el papeleo, incluso con sistemas modernos, pero aceptó su oferta. Alicia entonces pidió a Sebas que trajera los registros pasados y él rápidamente accedió. Ella comenzó a clasificar los documentos y pronto encontró algo inusual. Una tienda mostraba un patrón extraño de flujo de dinero. Estudió los libros cuidadosamente y trabajó en los detalles hasta que finalmente declaró que la mayoría de los problemas estaban resueltos. Sebas la observó de cerca y quedó profundamente impresionado, señalando que su aguda habilidad explicaba por qué era conocida como una mujer talentosa. Mientras tanto, Ragnar pensó en cómo la sociedad moderna parecía perder incluso lecciones simples como esta. Mientras observaba a Alicia, concentrada y firme, entendió algo. Cuando los insectos demonio no pesaban sobre su corazón, ella podía sonreír como cualquier chica ordinaria. Alicia continuó mirando alrededor. Vio al personal ocupado con su trabajo habitual. Una doncella limpiaba las ventanas mientras un hombre cuidaba el jardín. Al ver esto, Alicia decidió que también quería ayudar a limpiar la mansión. Su elección sorprendió a todos. La doncella se opuso rápidamente, diciendo que no era apropiado para ella, pero Alicia no retrocedió. En ese momento, no era una duquesa, era solo alguien que se quedaba bajo el techo de la familia Brav. Quería probar cosas que nunca había hecho antes. El personal trató de detenerla, pero Alicia ya había decidido. Ragnar observó la escena y sonrió, pensando que Alicia era una buena persona. Sebas asintió con calma y le recordó que ellos también debían dar lo mejor de sí. Con una leve sonrisa, Sebas reveló que había dejado parte del trabajo del día para Ragnar. Ragnar suspiró, sabiendo lo exigente que podía ser su mayordomo. Justo entonces, algo llamó la atención de Ragnar. Los precios de una tienda de armas parecían mucho más altos de lo normal. Cuando revisó los registros, vio que el aumento repentino había comenzado el mismo día en que Alicia llegó. Mirando más de cerca, supo que la tienda era nueva y estaba dirigida por personas de la capital real. Pretendían vender artículos raros, actuando como comerciantes adinerados. Pero en un lugar donde las armas eran tratadas como herramientas simples y se desgastaban rápidamente, ese tipo de negocio no podía durar mucho. Ragnar asumió que esas personas eran muy probablemente espías enviados a vigilar a Alicia. Sebas preguntó qué haría su joven señor. Frío y resuelto, decidió que eliminaría cualquier molestia. Cuando la noche cayó sobre el territorio, Ragnar se paró solo y observó las tenues luces de las casas y tiendas a lo lejos. La advertencia de Sebas resonó en su mente. Sebas le había dicho que tuviera cuidado porque las personas vinculadas a esa tienda no eran ordinarias. Estaban entrenados y eran hábiles. Sebas explicó que el informe provenía de un aventurero herido que le había hablado directamente. El hombre se había molestado por la forma arrogante en que un nuevo grupo de comerciantes manejaba su negocio, así que intentó robarles por despecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, su brazo derecho fue cortado de un solo golpe. La hoja se movió tan rápido que ni siquiera la vio. Esto no era solo habilidad,
era magia. El hombre estaba seguro de ello. No eran matones comunes. En esta tierra dura llena de aventureros experimentados, cualquiera que pudiera golpear sin siquiera desenvainar un arma significaba una cosa: un mago estaba involucrado. En este mundo, la magia llenaba el aire como el aliento mismo. Aquellos que podían controlarla eran llamados hechiceros. En las guerras pasadas, habían sido temidos sobre todo porque las peores pérdidas en el campo de batalla a menudo venían de sus manos. Al saber esto, el rostro de Ragna se tensó. Ahora entendía que no estaban allí solo por comercio. Su verdadero propósito era eliminar a Alicia. Ragna se apresuró directamente a la tienda sin pensarlo dos veces. Abrió la puerta de una patada, haciendo una entrada ruidosa y brusca. Dentro, un grupo de hombres armados levantó la vista conmocionado. Uno de ellos lo reconoció como Ragnar Bred, el tercer hijo de la familia Brav. Cuestionaron por qué había venido, pero Ragnar les devolvió la pregunta. Les preguntó por qué estaban merodeando cerca de las tierras de su familia. Dejó claro que si se explicaban, podría ser más indulgente con ellos. Los hombres se miraron entre sí y luego estallaron en risas. Con gestos engreídos, desenvainaron sus espadas y caminaron hacia él. Pensaron que no era más que un niño noble mimado que había venido solo. Antes de que pudieran terminar de burlarse, Ragna atacó. Asestó un poderoso puñetazo que envió a uno de ellos estrellándose contra los muebles. Siguió con una fuerte patada que arrojó a otro contra la pared. Toda la habitación tembló por el impacto. Los demás miraban conmocionados su fuerza cuando un aplauso lento llegó desde el fondo de la habitación. Un hombre encapuchado apareció de la nada, observando a Ragna con interés. Dijo que Ragna solo tenía 15 años pero ya poseía un gran poder, algo raro de ver. Ragna entendió rápidamente que este hombre era el mago. La sonrisa del hombre tenía un peso oscuro mientras preguntaba por la señorita Alicia, y sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Ragna. El mago rió con dureza y habló de Alicia como si fuera un talento caído aplastado por la carga de su hechizo. Reveló que había estado enviando insectos demonio malditos a ella cada día, esperando atraparla en la desesperación y el odio. Quería romper su espíritu por completo. Antes de que el hombre pudiera continuar, Ragna parpadeó hacia adelante y hundió su espada en el pecho del mago. Su voz ardía de ira mientras juraba que por cada día de tormento que Alicia soportó, el hombre pagaría. Alicia no estaba rota. Ella estaba sonriendo, rodeada de cuidado y orgullosa de su trabajo en la finca. Esa era la verdad. El mago gruñó y convocó una criatura gigante, una mantis religiosa retorcida con energía mágica. Se abalanzó sobre Ragna, pero Ragna se mantuvo firme. El mago gritó incrédulo, afirmando que había llenado esa maldición con todo su odio cada día. No podía aceptar que Alicia lo hubiera superado. Antes de que el mago pudiera huir, Ragna golpeó tanto a él como a la mantis juntos, haciéndolos volar. El mago intentó lanzar un contrahechizo, apuntando a cortar los brazos de Ragna, pero el intento falló. Ragna permaneció sin un rasguño mientras el mago se confundía más. Nada parecía dañarlo. Ragna le dijo que todos sus esfuerzos eran inútiles. Luego comenzó a saldar cada deuda una por una. Por el aventurero que había perdido un brazo, cortó la mantis convocada y la hizo pedazos. Por las plagas malditas que habían sido enviadas a Alicia, avanzó y aplastó la pierna del mago. Ragna se inclinó y dejó claro que la vida del hombre sería perdonada solo si revelaba quién estaba detrás de todo. El mago, luchando por hablar, dio una sola respuesta: la familia del duque. Eso fue suficiente. Ragna golpeó con un golpe final, uno destinado a llevar el peso de todo el sufrimiento de Alicia. El mago se derrumbó en el suelo, apenas despierto, murmurando maldiciones y amenazas. Ragna solo sonrió, recordándole que ya estaba maldito. En ese momento, Sebas entró, tranquilo y firme. Preguntó si el asunto estaba terminado. Ragna asintió y le dijo que se encargara de la limpieza. Sebus inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Antes de irse, Ragna preguntó si había alguna manera en la academia de mantener a Alicia cerca para poder protegerla en todo momento. Sebus levantó una ceja y bromeó sobre vivir bajo el mismo techo, incluso haciendo una broma sobre una estudiante embarazada. Ragna desestimó el pensamiento, insistiendo en que no era lo que quería decir. Simplemente quería mantener a Alicia a salvo antes de que algo pudiera sucederle. Miró a Sebas con firme confianza, contando con él. Sebas hizo un pequeño gesto con la cabeza y una sonrisa de comprensión. Más tarde,
Ragna caminó solo bajo el cielo nocturno silencioso. Le llamó la atención que era la primera vez que llegaba tan lejos por alguien desde que vengó a su padre. En algún momento, su corazón se había vuelto insensible, incapaz de sentir. Se preguntó cuándo había sucedido eso y si alguna vez podría pertenecer a la academia. Al mismo tiempo, Alicia estaba adentro leyendo en silencio. Cuestionó si había hecho lo suficiente y si Ragna sabía todo lo que necesitaba sobre la academia. Con sentimientos no expresados, ambos enfrentaban un futuro incierto. Mientras la noche se oscurecía, un vínculo silencioso entre ellos se fortalecía, invisible pero real. Pasaron meses antes de que Alicia les dijera que partirían hacia la capital real al día siguiente. El momento no era ideal, ya que no podía cosechar los rábanos Daikon a tiempo. Incluso con su título de noble mujer marcada como villana, Alicia trabajaba en el jardín sola, completamente concentrada en la tarea. Una vez tuvo recursos reservados para educación superior, pero esos se destinaron a las tareas diarias, lo que a su vez la convirtió en una mujer capaz. Más tarde ese día, una de las doncellas le rogó entre lágrimas a Alicia que no se fuera, diciendo que la academia era más adecuada para el joven maestro. Otra doncella insistió en que Alicia estaría más segura si se quedaba en la mansión. Ragna notó la diferencia en cómo lo trataban a él. Luego, una doncella le entregó a Alicia un pequeño objeto de su bolsillo. Era un collar de niño que el joven maestro había usado una vez. Explicó que si Sebas alguna vez se portaba mal, Alicia podía usarlo para controlarlo. Cuando el carruaje comenzó a moverse, un mayordomo dijo en broma que si algo le sucedía a la señorita Alicia, Ragna tendría que limpiar los pisos como castigo. Ragna solo dio una respuesta a medias. Alguien más le gritó al joven maestro, recordándole que no se resfriara y que comiera sus verduras. Alicia se rió suavemente por su cuidado y le dijo a Ragna que realmente era amado por todos. Admitió que sentía un poco de envidia. Para Ragna, era la primera vez que salía de su territorio natal y pensó en silencio en todas las personas que dejaba atrás. Su carruaje finalmente cruzó las montañas y Saba dijo que la capital real estaba ahora adelante. Alicia permaneció callada e inmóvil, con las manos temblando, aunque intentó no demostrarlo. Ragna lo notó y, para aligerar el ambiente, le pidió ayuda con algo. Cuando llegaran a la estación, quería que ella lo guiara sobre cómo comprar un boleto de tren y cómo viajar en tren. Ella soltó una breve risa y, aunque él se sintió avergonzado, ella le dijo que no se preocupara ya que era su primer viaje. Le recordó que la capital estaría llena de multitudes. Con un toque de humor, sugirió ponerle un collar para que no se perdiera. Ragna desestimó el pensamiento, pero se preguntó sobre la extraña imagen que estaban creando. Entraron por las puertas y Alicia comenzó a guiarlo por la zona. Ragna miró hacia arriba asombrado. Habían llegado a la capital real Éter, una ciudad con más de 1 millón de residentes. Estaba protegida por una gran barrera que se decía había sido construida hace mucho tiempo por un sabio. Para Ragna, el lugar parecía perfecto. Casi no había monstruos ni guerras. Tenía sentido por qué tanta gente había elegido vivir allí. Alicia mencionó que se sentía más apretada y concurrida que su tierra natal en el territorio Brad. Los dos caminaron por la ciudad probando diferentes comidas y mirando las calles. Ragna se preguntó si el dormitorio donde se quedarían estaba dentro del recinto escolar. Alicia confirmó que así era y explicó que los niños y las niñas tenían dormitorios separados. Ragna admitió que había estado esperando eso. Después de un rato, llegaron al edificio. Alicia le mostró el lugar donde vivirían. Ragna se sorprendió al verlo. El edificio parecía viejo y lejos de la escuela principal. Se preguntó qué clase de lugar era. Alicia le entregó una carta de Sebas y la leyó en voz alta. La carta explicaba que permanecer en un viejo dormitorio y enfrentar el ridículo público era parte de un plan para convencer a las familias nobles opuestas de dejar de resistir el regreso de Alicia. Alicia entendió el plan y parecía que Sebas ya había hecho correr la voz a través de los canales adecuados. Ragna, sin embargo, notó que si nadie más se quedaba allí, el dormitorio podría ser realmente conveniente. Aún así, claramente necesitaba limpieza. Alicia, ya pensando en qué hacer, consideró plantar verduras en el patio. Alicia estaba junto a la ventana mientras una nota escrita en escritura brava llamó la atención de Ragna. El mensaje decía que los suministros habían sido almacenados en la habitación del joven maestro. Después de leerlo, Ragna aplastó el papel en su mano. Alicia lo miró, notando su reacción, pero él negó con la cabeza para desestimarlo. La nota explicaba que todo lo que la familia podía hacer era arreglar que Alicia y Ragna vivieran juntos. El joven maestro necesitaba aprobar el examen de ingreso para unirse a la misma clase alta que la señorita Alicia. La carta terminaba con un deseo de buena suerte y un tono esperanzador. Aún así, Ragna se sintió inquieto, incluso si aprobaba, el lugar al que aspiraban, Éter,
No se parecía a nada que hubiera conocido antes. Atraía a casi todos los niños nobles de todo el reino. Las clases se dividían por rango. Aquellos vistos como posibles candidatos para el matrimonio real eran colocados en la clase alta, mientras que el resto iba a la clase baja. Incluso los plebeyos podían llegar a la clase alta si su magia o conocimiento mostraban el valor de un descendiente de sabio. Para Ragna, parecía un escenario mucho más allá de su pequeño y simple origen. Imaginó la vida que les esperaba allí. Antes solo un noble rural de una tierra distante y una supuesta villana, ahora estaban al borde de una historia mucho mayor. Pero Ragna ya había decidido. Si el éxito dependía de la habilidad, demostraría que eran dignos. Al día siguiente comenzó con alguien gritando que Ragna llegaba tarde. Un profesor esperaba, molesto de que un noble de una tierra distante hubiera hecho esperar a un miembro de la facultad de clase alta. Para él, era inaceptable. Ragna solo sonrió y dio una rápida disculpa, explicando que se había perdido. Era cierto, ya que era la primera vez que se movía por la academia. Vestido con su uniforme, Ragna se paró frente al examinador. El profesor murmuró que era demasiado lento. Ragna había esperado este tipo de trato. El desprecio y la indiferencia no eran nuevos para él. El profesor anunció que la primera prueba sería simple. Ragna debía lanzar un hechizo a máxima potencia hacia un objetivo. Cuando Ragna preguntó si había reglas especiales o cierta magia que usar, el profesor respondió bruscamente que no había ninguna y le ordenó comenzar. Ragna adoptó una postura como un profesor de béisbol. El profesor observó con poco interés, murmurando sobre lo desafortunado que era lidiar con un chico de algún lugar remoto. Entonces Ragna liberó su hechizo. El sonido de la explosión resonó en el pasillo. La pared se hizo añicos y la explosión atravesó también las que estaban detrás. El objetivo desapareció. Los escombros se esparcieron por el suelo. Incluso el uniforme del profesor estaba rasgado, mostrando uno de sus pasteles. El profesor se quedó helado, conmocionado por lo que acababa de presenciar. Ragna preguntó con calma si había pasado. Aún temblando, el profesor respondió que quedaban más pruebas. Admitió para sí mismo que Ragna tenía poder, pero estaba seguro de que la siguiente prueba traería el fracaso. Le entregó a Ragna una espada de madera y explicó las reglas. Ragna debía derrotar al profesor sin magia. Si no podía continuar, fallaría. Ragna aceptó sin dudar, queriendo terminar rápido. Su confianza irritó al profesor, que murmuró que Ragna no era más que un bruto. El profesor se lanzó hacia adelante, pero la pelea terminó casi tan pronto como comenzó. Ragna golpeó con precisión aguda, desviando el arma y enviando al profesor al suelo. Recogiendo la espada caída, Ragna descubrió que no era un arma ordinaria. Escondido dentro de la madera había hierro. Su propia espada, sin embargo, había sido de madera simple. La verdad era clara. El profesor había intentado hacer trampa, planeando que Ragna perdiera desde el principio. El ruido de la pelea atrajo la atención. Una voz preguntó qué estaba pasando. Ragna se giró hacia la entrada y se quedó paralizado. Un hombre estaba allí observándolo. Era el director de la academia, Bora Grand Cascade. El anciano avanzó. Era Bora Grand Cascade, el director de la academia. La gente lo conocía como el sabio, y también provenía de una poderosa casa ducal. Para Ragna, un noble menor de las tierras abandonadas, ser notado por alguien como Borsa solo podía traer peligro. Borsa caminó tranquilamente hacia el área de pruebas destruida y miró a su alrededor. El profesor, conmocionado por lo que había sucedido, ya había caído al suelo. Borsea permaneció en silencio por un momento, como si estuviera pensando profundamente. Luego declaró que Ragna había pasado el examen. Ragna se sorprendió pero dio las gracias, inseguro de si realmente era aceptable. Borsea explicó que la brecha entre los rangos superiores e inferiores en la academia era solo una pequeña diferencia en los linajes. Preguntó si Ragna quería unirse a la clase alta. Ragna dudó. No le importaba mucho estar en la clase alta, pero tenía a alguien a quien necesitaba proteger. Solo esa razón hizo clara su elección. Orsia aceptó esto y confirmó su admisión en la clase alta. El profesor en el suelo, todavía enojado, protestó. Señaló que Ragna provenía de una tierra pobre y lejana, y su prometida había estado vinculada a un incidente reciente. Cuestionó qué valor podía aportar Ragna. Bora se volvió hacia él con ojos fríos y lo llamó tonto. Le recordó que un verdadero profesor debía guiar a los estudiantes y evitar problemas antes de que empeoraran. El profesor bajó la cabeza y ofreció una débil disculpa. Ragna permaneció en silencio. Borsia luego le habló nuevamente. Como excepción especial, Ragna podía quedarse en el dormitorio que le habían asignado. Sin embargo, se le dijo que se mantuviera adecuado como estudiante. Ragna dio un ansioso sí en respuesta. Más tarde, cuando Ragna regresó al dormitorio,
pensó en todo lo que había sucedido. Ya había ayudado al personaje principal a crecer más fuerte, ¿no es así? Cuando llegó a la puerta, anunció su regreso. Alicia salió rápidamente a recibirlo, con aspecto preocupado mientras preguntaba si había pasado algo inusual o si alguien le había hablado. Ragna la tranquilizó y luego notó la vestimenta que llevaba. Era un uniforme escolar, y supuso que tal vez lo había estado probando. Le quedaba bien, aunque se guardó ese pensamiento para sí mismo. Le pareció linda, pero sintió que no era importante decirlo. Luego compartió el resultado del examen. Había aprobado. No era algo que realmente hubiera querido, pero después de todo el esfuerzo y los obstáculos, se había asegurado de tener éxito. Alicia sintió curiosidad por algo que había estado en su mente por un tiempo. Preguntó sobre la llamada enfermedad mágica que él tenía. Ragna explicó solo en términos vagos, diciendo que podía usar toda la magia básica, aunque era difícil explicarlo completamente. Estaba a punto de añadir en que era mejor, pero antes de que pudiera terminar, el estómago de Alicia gruñó. Siguió el silencio y su rostro mostró vergüenza. Rápidamente exclamó que prepararían la cena. Mañana estarían ocupados con la vida en la academia, así que necesitaban una comida adecuada. Se apresuró a irse, y Ragna la siguió, sintiéndose agradecido. Le dijo que si alguna vez se enfrentaba a alborotadores en la academia, se lo hiciera saber. Alicia le recordó que la violencia no estaba permitida y dijo que no le importaba lo que otros pensaran porque él estaría a su lado. El rostro de Ragna se puso rojo. En su corazón, creía que Alicia podría ser más fuerte que él. Ella preguntó qué quería decir, pero él no respondió. En sus pensamientos, ella era alguien que podía soportar el dolor emocional, algo que incluso los soldados entrenados a menudo no podían manejar. En cuanto a él, su fuerza solo provenía de conocer sus propios límites. Al día siguiente en la academia, los susurros lo siguieron mientras caminaban hacia adentro. Algunos estudiantes señalaron una cicatriz y dijeron que era del duelo. Otros estuvieron de acuerdo. Pronto, la atención se centró en el hombre que caminaba junto a Alicia. Muchos admitieron que ella era bonita, pero los rumores no cesaron. Afirmaban que no había posibilidad de que ella pudiera casarse ahora. Ragna trató de mantener la calma, diciéndose que se mantuviera firme y en silencio, pero un comentario atravesó el ruido. Un estudiante murmuró que, ya que el estatus de Alicia había caído, tal vez podría intentar tomarla como concubina. Ragna fijó su mirada mortal en el hablante y el hombre se desplomó, echando espuma por la boca. Su amigo miró conmocionado. Alicia le dijo que se detuviera, pero Ragna actuó como si nada hubiera pasado. Durante la aburrida clase que siguió, Ragna se preguntó si había dejado escapar un rastro de intención asesina. Se cuestionó si las personas del continente eran realmente tan débiles. Más tarde, en el salón de clases, siguió pensando en ello. Recordó que el personaje principal en la etapa final de la historia estaba destinado a despertar como santa. Era una chica tranquila y gentil como un cielo azul claro. Trató de recordar su nombre. Una voz en clase pronto llamó a Mariana Ocean con una pregunta. Ella respondió explicando que la magia más común del sabio no tenía elementos. Para usarla, uno debía alcanzar un estado de completa vacuidad. Ragna dirigió su mirada hacia ella. Llevaba gafas. Esa era ella, la heroína. El profesor confirmó que la respuesta era correcta, aunque había sido una pregunta capciosa. Era el tipo de resultado esperado de la estudiante del sabio. Mariana trató de ajustar sus gafas, pero se le resbalaron y se rompieron en el suelo. Ragna comenzó a preguntarse si ella era realmente el personaje principal de un juego otome. Mariana habló suavemente sobre sus gafas rotas. Los compañeros a su alrededor susurraban entre sí. Uno señaló que ese era el cuarto par que rompía en ese mes y la llamó desafortunada. Otro sugirió que alguien debería intercambiar asientos con ella. Un tercero explicó que Mariana había rechazado tales ofertas por cortesía. En los pensamientos de Ragna, su apariencia no parecía la de alguien que comienza una historia romántica con el príncipe. Mariana susurró que si hubiera sabido que esto pasaría, habría elegido un asiento más cerca del frente. Un compañero ofreció cambiar de asiento, pero Mariana lo rechazó, diciendo que podía manejarlo. Aún así, agradeció al compañero, y el compañero aceptó su elección. El profesor entonces la llamó por su nombre completo y anunció que en el próximo plan de asientos, ella se sentaría directamente frente al podio. Mariana estuvo rápidamente de acuerdo, inclinándose varias veces y disculpándose. Ragna entonces pensó en Alicia y se preguntó contra quién estaba realmente luchando. Durante el descanso,
mientras estaba sentado en el dormitorio, se admitió a sí mismo que no podía hacerle una pregunta así. Creía que los hombres que indagaban en el pasado de alguien eran lo peor. De repente, un fuerte estrépito sacudió el techo. Trozos de escombros cayeron desde arriba, pero Ragna levantó rápidamente la mano y formó una barrera que protegió a Alicia de los fragmentos. Cuando miró hacia el agujero, vio que el daño era grave y habría que repararlo más tarde. Alicia notó la extraña forma transparente que la había protegido. Ragna explicó que era una barrera oculta, un tipo de magia sagrada, muy parecida a la barrera protectora alrededor de la capital real. Alicia estaba desconcertada de cómo podía usar magia sin cantar. Ragna confirmó que era posible y dijo que tenía muchos usos. La mayoría de la gente pensaba que las barreras no eran más que muros sólidos, pero él mostró que podían ser mucho más. Vertió el contenido de una tetera en el aire, y Alicia jadeó cuando el líquido se detuvo en el lugar. Una forma invisible sostenía el líquido como una taza. Ragna explicó que una barrera podía tomar cualquier forma, incluso la de un recipiente. Alicia observó maravillada mientras el café flotaba frente a ella, y Ragna notó lo brillante que era su reacción. Añadió que aún existían diferencias importantes entre las barreras normales y las vinculadas a la capital. Alicia lo pensó y sugirió que era porque él podía controlar qué atravesaba y qué no. Ragna confirmó su idea, diciendo que las barreras avanzadas podían permitir o bloquear cosas selectivamente. Alicia lo comparó con poder hacer casi cualquier cosa. Ragna le recordó que aún había límites. Por ejemplo, no podía separar cosas ya mezcladas, como el azúcar disuelto en el café. Ese pensamiento le hizo recordar que se habían quedado sin el café favorito de Alicia. Alicia admitió que los granos que había traído consigo se habían acabado. Con un leve rubor, le preguntó si estaba libre más tarde y si le gustaría salir con ella. Tenía en mente un lugar que servía un café excelente. Más tarde, mientras caminaban juntos, Alicia dijo que el lugar debería estar cerca. Ragna quiso saber dónde había oído hablar de él. Alicia explicó que durante un descanso para almorzar en la biblioteca, una chica se le había acercado. Ambas disfrutaban del café, y así se hicieron amigas. La chica fue quien le sugirió la tienda. No tardaron en llegar a su destino, y Alicia señaló el edificio diciendo que era el indicado. El letrero sobre la puerta decía: tienda especializada en café Ocean. Una extraña sensación se apoderó de Ragna. ¿Podría ser realmente? Juntos, él y Alicia presionaron el timbre. La puerta se abrió y Mariana apareció, con aspecto sorprendido al ver a Alicia. Ragna estaba igualmente conmocionado por el encuentro repentino. Mariana mencionó que Alicia había estado parada afuera mirando la tienda, lo que le dio curiosidad. Luego notó a Ragna y supuso que era el amante del café. Alicia confirmó su nombre, presentándolo como Ragna, y él saludó a Mariana cortésmente. Ella se acercó, estudiando su rostro, y dijo que parecía a alguien de su clase. Alicia preguntó al respecto y Ragna admitió que, aunque nunca habían hablado, de hecho estaba en la misma clase. De repente, Mariana se inquietó. Se disculpó, abrumada por la idea de que un noble hubiera llegado a su tienda. Cuestionó por qué Alicia estaba con alguien como Ragna. Alicia parecía confundida y le recordó que ella también era una noble y que Ragna era su prometido. En ese instante, Mariana entró en pánico y se dejó caer al suelo, suplicando perdón por no haber reconocido su estatus. Estaba llena de vergüenza e incluso preguntó si merecía castigo por su error. Alicia se sobresaltó por su reacción extrema, mientras Ragna sentía decepción por cómo habían resultado las cosas. Se suponía que esta chica era la heroína principal. Más tarde, dentro de la tienda, Mariana no dejaba de disculparse por lo sucedido. Se tocó la frente como para calmarse. Alicia se sintió culpable y dijo que ella debería disculparse, pero Mariana se negó. Explicó que le había hablado a Alicia por emoción, con la esperanza de finalmente ganar una amiga. Había visto a Alicia bebiendo café en la biblioteca y asumió que era una plebeya como ella. Ragna pensó en ello. En este mundo, el café era visto como una bebida para la gente común, pero a él aún le gustaba. Mariana dijo que había oído que 2 de los estudiantes del sabio asistirían ese año y asumió que Ragna era uno de ellos. Esto lo confundió. La historia que él conocía solo hablaba de uno. ¿Había otro? Alicia preguntó si Mariana se había perdido el problema que causó en la escuela. Mariana admitió que sí y se preguntó si eso explicaba por qué Alicia había parecido tan distante. Le sorprendió que un evento tan importante hubiera tenido lugar sin que ella lo supiera. Ragna se preguntó cómo pudo haberse perdido algo tan importante. Mariana explicó que ese día había tomado el carruaje equivocado y terminó en otro lugar. Ragna se preguntó si eso fue solo mala suerte o si había algo más detrás. De todos los días para perderse,
tenía que ser ese. Alicia entonces notó que la gente solía decir que Mariana era una genio en la magia, aunque al mismo tiempo parecía despistada. Mariana estuvo de acuerdo, diciendo que era hábil en magia, pero sus padres a menudo le decían que era inútil en todo lo demás. Ragna sintió curiosidad y preguntó por los padres de Mariana. Su rostro se suavizó mientras explicaba que habían muerto un año atrás por una enfermedad. Alicia rápidamente regañó a Ragna por ser descuidado y él ofreció una sincera disculpa. Mariana les aseguró que estaba bien. Dijo que les debía su vida a sus padres. Luego se puso de pie y se ofreció a servir café, dándose cuenta de que los había invitado pero aún no había preparado nada. Pronto, Mariana regresó con café y postre. Alicia dio un sorbo y se sorprendió de lo bueno que sabía. Era completamente diferente al café que Ragna solía preparar. Ragna soltó una risa incómoda. Le parecía extraño porque usaban los mismos granos. Recordó lo que Sebas le había dicho una vez, que su café sabía amargo, casi como un reflejo de su propia vida. Ragna se volvió hacia Mariana y anunció que ahora la llamaría su mentora. Mariana se sintió avergonzada y Alicia trató de tranquilizarla diciendo que solo lo decía en broma. Sonrojándose, Mariana admitió que se sentía extraño que estos dos nobles no dieran miedo en absoluto. Ragna quiso saber por qué temía tanto a los nobles. Mariana explicó que provenía de un recuerdo antiguo pero doloroso. De niña, un chico del vecindario le había advertido que incluso un pequeño acto de desafío contra un noble podía costarle la vida. Poco después, fue atropellada por el carruaje de un noble. El noble no mostró ninguna preocupación por su estado y la dejó abandonada. El accidente dañó su vista, que empeoró con el tiempo. Sus padres, al oír que el café podía ayudar con la visión, comenzaron a beberlo con ella. Con el tiempo, el café se convirtió en un hábito familiar que los unió más. Mirando hacia abajo a su taza, Mariana soltó una pequeña risa mientras disfrutaba de su sabor profundo. Alicia preguntó si era cierto que Mariana tenía habilidad en la magia. Mariana asintió y explicó que su poder más fuerte era la magia de recuperación, la capacidad de curar a otros. Alicia miró a Ragna con asombro, pues la magia de recuperación era muy rara en su mundo. Ragna lo confirmó, sabiendo que solo unas pocas personas podían curar a través de la magia. Aún así, recordaba del juego que Santa Mariana poseía un poder aún mayor. Podía curar enfermedades, expulsar demonios e incluso restaurar miembros perdidos. Mariana compartió entonces que un año antes no había podido salvar a sus padres cuando enfermaron. Ese doloroso recuerdo la impulsó a estudiar sin descanso, decidida a proteger a quienes le importaban si el peligro volvía a aparecer. Alicia, conmovida por su honestidad, se levantó y en silencio abrazó cálidamente a Mariana. Unos momentos después, Alicia notó que la tienda seguía vacía. Ni un solo cliente había entrado. Ragna explicó que él había volteado el letrero de cerrado en la puerta al entrar. Alicia, conmocionada, tiró de su cuello y le dijo que lo abriera, culpándolo por bloquear el negocio. Mariana entonces los calmó a ambos, diciendo que estaba bien. A menudo cerraba el café en días festivos para pasar más tiempo estudiando. Más tarde ese día, mientras se preparaban para despedirse, Mariana les agradeció la visita. Alicia se preguntó si Mariana se quedaría en el dormitorio. Como era estudiante del sabio, probablemente estaba libre de muchas reglas habituales. Pero Mariana se negó amablemente. Dijo que prefería su casa. Sus costos escolares ya estaban cubiertos siempre que mantuviera sus calificaciones altas, y parte del apoyo de su dormitorio se redirigía para ayudar con su forma de vida actual. Antes de que se fueran, Mariana le recordó a Alicia que acudiera a ella si alguna vez enfrentaba problemas en la academia. Alicia dijo que esa promesa ya era suficiente y le agradeció con todo su corazón. Luego Mariana elogió la presencia brillante de Alicia y bromeó con Ragna preguntándole si podía quedarse con Alicia para ella. Ragna se negó de inmediato. Alicia, desconcertada por sus palabras, se preguntó qué querían decir. De regreso a su dormitorio, Alicia reflexionó en voz alta que Mariana era una persona genuinamente buena. Cuando la vio por primera vez, Alicia notó algo familiar. Mariana tenía los mismos ojos que Ragna, ojos que la miraban directamente, claros, hermosos. Ragna estuvo de acuerdo. Las personas con una fuerte fortaleza interior solían tener esa mirada. Alicia le preguntó si había conocido a alguien así antes. Ragna respondió que sí y de repente se volvió hacia ella, sonriendo con ternura. Describió unos ojos con una voluntad fuerte, ojos que se enfrentaban al destino, hermosos, adorables. Las mejillas de Alicia se sonrojaron. Avergonzada, le preguntó qué se suponía que era eso. ¿Acaso pretendía ser un príncipe? Ragna,
aún sonriendo, admitió que realmente no era el tipo principesco en absoluto. Una villana y una plebeya, dos chicas destinadas alguna vez a oponerse, ahora compartían tranquilamente el almuerzo. La tensión que había marcado sus caminos se desvaneció, reemplazada por una calma sensación de compañía. Mariana disfrutaba del sabor de un simple sándwich mixto hecho por Alicia. Sobre ellas, Ragnar observaba desde la azotea. Para él, la vista de tal armonía parecía hermosa, aunque no podía explicar cómo había llegado a ser. Alicia lo buscó, desconcertada por su repentina ausencia. Tan pronto como comenzó el descanso, él había desaparecido. Aún así, confiaba en que se preocupaba por sus estudios. Ragnar, sin embargo, estaba inmerso en sus pensamientos. Tener a Alicia a su lado se sentía extraño porque en la historia original, ella había sido abandonada en el páramo. Sabía que seguirían los susurros de juicio. No le importaba ser un personaje secundario, pero este cambio repentino lo dejaba inquieto. En la historia del juego, Alicia y Mariana habían sido rivales. Alicia perdió un duelo y fue enviada a la frontera. Sin embargo, ahora Mariana no era ni su enemiga ni la responsable de la caída de Alicia. Se preguntó quién la había derrotado en esta versión. Un recuerdo volvió a él. Había sido el príncipe quien provocó el duelo. La curiosidad de Ragnar creció. Miró hacia abajo desde la azotea, con la intención de averiguar qué estaba sucediendo, y vio a un grupo de estudiantes. Algunas chicas hablaban con un chico. Ese chico era Edward Grand Eatherdam, el príncipe. Le pidieron su compañía, pero él rechazó cortésmente, diciendo que ya tenía otro compromiso. Edward había estado comprometido, y en el juego, su camino era el más simple. A menudo se recomendaba para principiantes por lo fácil que era, casi como enfrentarse a un oponente de práctica. Si la historia hubiera seguido su camino original, este habría sido el momento en que él y Alicia se acercaban. En cambio, Edward se volvió hacia otra chica y se disculpó por hacerla esperar. Ella lo saludó cálidamente y lo llamó Su Alteza. Ragnar, que observaba desde la distancia, sintió conmoción. Nunca la había visto antes. Su nombre era Patricia. Edward le pidió que lo llamara por su nombre en lugar de su título. Patricia se puso tímida y al principio se negó, incómoda con la cercanía. Edward le recordó su primer encuentro en la ciudad del castillo antes de entrar en la academia, cuando ella sin saberlo había usado su nombre. Llamó a su encuentro destino y tomó su mano suavemente. Patricia se sonrojó, claramente conmovida por sus palabras y su tacto. Ragnar se sintió más confundido. En el juego original, nunca había existido un personaje llamado Patricia. Se preguntó si estaba ocupando el lugar de Mariana o si era alguien completamente nuevo. Antes de que pudiera pensar más, una voz llamó a Edward. 4 jóvenes caminaron hacia ellos. Uno le recordó a Edward que no se olvidara de ellos. Otro, que usaba gafas, afirmó que no dejaría que Edward se adelantara. Un tercero dijo que era increíble cómo Patricia había captado su atención, llamándola chica malvada mientras sonreía. Los ojos de Ragnar se abrieron al darse cuenta de quiénes eran. Estos 4 eran todos objetivos de romance en el juego. Eso solo podía significar una cosa. Patricia estaba ahora en el centro de un reverso Hermes. Uno de los jóvenes sugirió que almorzaran juntos. Otro se acercó a Patricia mientras Edward suspiraba y les pedía que se calmaran. Patricia, rodeada por todos, parecía preocupada al principio. Luego tranquilizó al grupo y explicó que había preparado comida extra, como siempre hacía, antes de invitarlos a unirse a ella. Desde la distancia, Ragnar pensó para sí que este era un ejemplo perfecto del desarrollo de un reverso Hermes. Patricia ya estaba tomando el papel principal. El hecho de que las cosas se hubieran movido tan rápido significaba que había activado todas las banderas importantes para cada objetivo de romance. Eso era algo raro de ver en una primera partida. Tampoco eran chicos ordinarios. Eran herederos de casas poderosas y cada uno debería haber tenido ya una prometida. Si solo Edward hubiera estado involucrado, la situación aún podría haber sido razonable, pero con todos atraídos por Patricia, las relaciones enredadas seguramente traerían problemas. Ragnar pensó oscuramente que después de la graduación, no sería sorprendente que alguien terminara muerto en circunstancias extrañas. Ragnar no tenía planes de involucrarse con el grupo del reverso Hermes. Pretendía mantener su distancia. Su atención, sin embargo, se desplazó hacia una persona que requería una vigilancia cuidadosa. Esa persona era Gialas Grand Ignite. Tal como Ragnar había temido,
Gélisis estaba presente. Gélisis dijo a los demás que era más fácil comer juntos allí que en la cafetería. Era el segundo hijo de la influyente familia Ignite. Ragna escuchó atentamente mientras Gélisis llamaba a Patricia, una chica misteriosa, y le preguntaba si sabía sobre el mago que causaba problemas en el territorio cercano. Ragna se contuvo. Actuar sin pensar no era una opción. Recordaba demasiado bien lo peligroso que había sido Gélisis. Gélisis había nacido de una concubina como seguro en caso de que algo le sucediera al hijo mayor de la familia Ignite. Ese trasfondo creó problemas profundos, y en el juego original, su camino había estado lleno de oscuridad y elecciones pesadas. Una sola decisión del jugador podía cambiar su destino por completo. Esta naturaleza inestable hacía de Gélisis una persona peligrosa. La familia Ignite había apuntado a Ragna una vez, lo que significaba que algún día estaban destinados a encontrarse. Sin embargo, hasta ese momento, ni siquiera un solo encuentro había ocurrido. Ragna optó por dar un paso atrás por ahora. Lo que realmente quería era que Alicia viviera una vida pacífica y que se evitara cualquier posibilidad de ruina. Eso era todo. Los pensamientos de Ragna se interrumpieron cuando una voz le recordó que asomar así era algo que él odiaba. Era el director de la escuela. Ragna se detuvo un momento y dijo que era inseguro estar en la azotea. El director respondió que Ragna era la última persona que debería decir eso. Ragna entonces se preguntó por qué el director había venido allí. Aprovechando la oportunidad, le dijo al director que tenía algo que preguntarle. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. El color oscuro aún en las raíces del cabello rubio de Patricia. El extraño grupo de chicos a su alrededor que parecía imposible. Ahora estaba seguro. Patricia era una reencarnada como él. Ragna se volvió hacia el director y le pidió que compartiera todo lo que sabía sobre la estudiante llamada Patricia, incluyendo su origen, sus antecedentes y el tipo de magia que mejor manejaba. Quería cada detalle que pudiera importar. El director explicó que su nombre completo era Patricia Kenred y se preguntó por qué Ragna dudaba tanto. Desde su punto de vista, no había nada extraño. Patricia había tomado el examen de ingreso como cualquier otro estudiante y había sido aceptada de manera justa. Insistió en que no había habido influencia secreta ni manipulación. Aún así, Ragna no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Recordó el evento de ingreso donde la estudiante principal había sido clara y deliberadamente separada. Si Patricia había planeado esto, habría necesitado ayuda, muy probablemente de una familia noble poderosa. En su mente, la familia Ignite parecía la más probable. El director admitió que la precaución de Ragna tenía valor, pero argumentó que dado que el verdadero objetivo de Patricia seguía sin estar claro, era más seguro mantenerla inscrita y bajo vigilancia que dejarla moverse libremente sin ser notada. Ragna estuvo de acuerdo, aunque no de buen grado. La paz sería el mejor resultado. El director le recordó a Ragna que seguía siendo un estudiante que merecía una vida escolar normal. Le preguntó por qué se limitaba tanto. Ragna respondió que era un noble de la frontera olvidada, y para alguien como él, mantenerse fuera de la vista era el camino más sabio. En lo profundo, se dijo a sí mismo que solo necesitaba durar 3 años. Eso sería suficiente. El director entonces lo desafió. ¿Acaso había olvidado el orgullo de la familia Brav? Su sangre siempre resistía. Incluso en las condiciones más duras, nunca cedían. En un tiempo, el director había creído que ese orgullo no era más que terquedad aferrándose a la vida. Pero ahora preguntó si la voluntad de Ragna era realmente tan débil. En respuesta, Ragna avanzó y lanzó un puñetazo. La luz estalló hacia afuera. El piso de la academia tembló y los gritos llenaron el aire afuera mientras la pared detrás del director se agrietaba. Sin embargo, el puño de Ragna no había llegado a su destino. Le dijo al director que este era el tipo de situación que el director había querido y él solo había respondido de la misma manera. Si algo le sucedía a Alicia, si ella resultaba dañada de alguna manera, nunca lo perdonaría. No le importaba si la academia era el patio de recreo del director. El director aceptó esto sin discusión. Si esa era la voluntad de Ragna, entonces tendría que demostrarlo. Luego le preguntó a Ragna si creía en el destino. Ragna se sintió inseguro, sin saber qué quería decir en ese extraño momento. El director explicó que Mariana Ocean llevaba un destino poderoso, pero había comenzado a torcerse y caer en el desorden. Este caos se extendería y arrastraría a todos en la academia que también llevaran destinos fuertes. La nación misma podría romperse entre la luz y la oscuridad. En su estado actual, Mariana carecía de la fuerza para enfrentar estas fuerzas. El director le pidió a Ragna que la protegiera. Había perdido a su tutor y no estaba destinada a permanecer atrapada en este pequeño mundo. Su destino iba mucho más allá. Poco después,
Mariana admitió que empezaba a ponerse nerviosa. Ragnar pensó en lo que el director había dicho sobre protección y se preguntó cuánto sabía realmente el director Boula. Miró a Mariana y se dio cuenta de que era la primera vez que entraba a una mazmorra. La mazmorra de entrenamiento práctico era donde los estudiantes probaban la magia que habían aprendido en clase. Había reglas de seguridad establecidas, pero cualquiera que se relajara demasiado aún podía salir lastimado. Mantenerse alerta era la única opción. Cerca de allí, Patricia se aferraba con fuerza al príncipe, su miedo era fácil de ver. Arbor la mantenía cerca, tratando de consolarla. Ella se llamó débil y le agradeció. Los otros hombres del grupo se unieron rápidamente, cada uno diciendo que también la protegería. Ragnar entendió lo que estaba sucediendo de inmediato. Este evento de mazmorra estaba diseñado para crear lazos más estrechos entre los estudiantes y las personas que admiraban. Era como un escenario preparado para las relaciones. Pero escondida dentro de la mazmorra había algo mucho más importante, una reliquia sagrada. Ragnar se preguntó qué planeaba hacer Patricia, la falsa protagonista, al respecto. Alicia entonces llegó, diciendo que sentía haberlos hecho esperar y animó a todos a moverse. Mariana la saludó con energía, saludando alegremente. Ragnar notó que Alicia ahora se movía como una aventurera experimentada. Mariana preguntó por qué parecía tan entusiasmada, y Alicia explicó que hacía mucho tiempo desde su última mazmorra y que honestamente estaba emocionada de volver a entrar. De repente, una voz aguda resonó, burlándose de Mariana. Provenía de una chica que la llamó plebeya obstinada, alguien que intentaba permanecer en la academia solo aferrándose a otros. Su seguidora repitió el insulto, mostrando apoyo a la señorita Equitina. Ragnar la reconoció de inmediato. Ekaterina había sido una de las antiguas compañeras de Alicia. Su cabello estaba peinado en apretados rizos en espiral, lo que hizo que Ragnar pensara en ella como cabeza de taladro. Ekaterina dirigió su desprecio hacia todos en el grupo, burlándose de la idea de que personas de los barrios bajos y las aldeas pretendieran pertenecer a una escuela para nobles. Se acercó con orgullo, afirmando que este lugar no era para personas como Mariana. Incluso se ofreció a limpiar la academia de tal inmundicia. Alicia se interpuso con calma frente a ella. Ekaterina la fulminó con la mirada y exigió saber qué estaba haciendo Alicia. Alicia habló cortésmente, pero Ekaterina se enfureció, acusándola de orgullo y culpándola por permitir que los plebeyos se descontrolaran en la academia. Llamó a Alicia una fracasada rota. Alicia admitió que si Ekaterina la odiaba, era justo, ya que había hecho lo suficiente en el pasado para merecerlo, pero afirmó firmemente que Mariana no tenía nada que ver con eso. Si Ekaterina quería un desafío, ya fuera un duelo o cualquier otra cosa, debía enviar una solicitud adecuada. Alicia dijo que si Ekaterina planeaba desafiar a un discípulo del sabio o a ella misma, debía estar lista para perder. Enojada, Ekaterina se burló de Alicia y afirmó que no había construido más que una montaña de monos. Le dijo a Alicia que pasara su vida bebiendo café, diciendo que ese era su lugar. Alicia solo sonrió y dijo que lo haría porque le gustaba el café. Al darse cuenta de que no podía ganar el intercambio, Ekaterina se alejó furiosa con sus seguidoras, murmurando sobre el insoportable olor de los granos de café. Después de que se fueron, Alicia suspiró aliviada. Ragnar observó con asombro, pensando que Alicia era realmente fuerte. Ella entonces se disculpó por arrastrarlos a un encuentro tan extraño. En su corazón, Ragnar sintió que le tomaba más cariño. Ragnar sonrió a Mariana y mencionó el insulto de Ekaterina sobre que Alicia estaba dañada. Bromeó sobre si debería encargarse de ellas. Mariana le devolvió la sonrisa y notó que Ekaterina incluso había insultado al café. Alicia rápidamente los regañó a ambos y les dijo que se detuvieran. Dentro de la cueva, Mariana miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Era su primera vez entrando en una mazmorra, y notó cómo las trampas y los monstruos aparecían uno tras otro. Su grupo de alguna manera terminó en la primera línea y Ragnar admitió que probablemente era su culpa. Comprobó si los demás estaban bien, pero antes de que alguien pudiera responder, algo inesperado sucedió. Una flecha voló cerca y Ragnar fue alcanzado. Sin embargo, no resultó herido. Explicó que mantenía una barrera a solo unos milímetros de su piel. Si su magia se agotaba, la barrera desaparecería y la flecha lo atravesaría. Esa magia provenía de una época lejana en la que había estado al borde de la muerte. Entonces se dio cuenta de que si cubría su cuerpo con una barrera, podía enfrentar el peligro sin miedo. Desde ese momento,
practicó hasta que se volvió natural. Mariana se preguntó si el territorio Brav era realmente tan aterrador como sonaba. Alicia explicó que en realidad era un lugar agradable. Compartió que planeaba regresar allí con Ragna durante las vacaciones de verano e invitó a Mariana a acompañarlos. Mariana aceptó feliz. Ragna dijo que sería una oportunidad perfecta para entrenar y lo llamó campo de entrenamiento estilo Brav. Prometió que al final todos podrían usar magia sin cánticos. Mariana se emocionó, pensando que Ragna la entrenaría personalmente. Alicia la animó pero le recordó que no se esforzara demasiado. Ragna prometió que se encargaría de todo. Por un momento, un pequeño monstruo apareció en su mano y luego se desvaneció mientras lo aplastaba. Mariana miró a su alrededor con curiosidad. Notó que cuando los monstruos de la mazmorra eran derrotados, se desvanecían en niebla, sin dejar restos. Se preguntó por qué sucedía esto y pensó que la mazmorra, construida hace mucho tiempo por sabios, aún guardaba muchos secretos. Examinó la tierra en la pared y sugirió que tomar una muestra podría revelar algo. Antes de que Alicia pudiera detenerla, Mariana golpeó la pared con su pico. Un círculo mágico brillante se iluminó a su alrededor. Tanto Ragna como Alicia gritaron alarmados. Algo peligroso se había activado, y Mariana podría haber despertado una amenaza fuera de control. Alicia y Ragna llamaron a Mariana mientras saltaban al círculo mágico brillante con ella. Inmediatamente, los tres fueron arrastrados en una caída rápida. Mientras caían, Ragna logró sujetar a ambas chicas y amortiguó su caída cuando llegaron al suelo. Mariana miró a su alrededor confundida, sin saber dónde habían terminado. El lugar parecía extraño, pero Ragna pensó que parecía el nivel más bajo de la mazmorra. En sus pensamientos, le costaba creer lo que acababa de suceder. Se había activado una trampa de teletransportación, algo que normalmente solo se esperaba del héroe principal de un cuento. Mariana estudió el alto muro de piedra cercano y murmuró su queja cuando Alicia le quitó el pico. Alicia le advirtió que la seguridad era lo primero, y si perdía la vida allí, nunca volvería a disfrutar del café. Para sorpresa de todos, Mariana entonces sirvió café en una taza y se la entregó a Alicia, diciendo que podría ser la última. Alicia la miró incrédula, preguntándose cómo Mariana siquiera tenía café consigo en un lugar así. Mariana explicó con calma que cualquiera que entrara en una mazmorra siempre debía llevar su propia comida. Ragna encontró su razonamiento sólido e hizo un gesto de asentimiento. Sin otra opción, Alicia bebió, y pronto Ragna se unió a ellas, tomando también una taza. Ragna se sintió aliviado. La chica se mantuvo tranquila, lo cual era inesperado. Caer al fondo de una mazmorra generalmente significaba el final. La ayuda casi nunca llegaba, y los monstruos de allí ni siquiera eran seguros para comer. A menudo era un punto sin retorno. Alicia llamó la atención de Ragna y él recordó a las chicas que, aunque no las estaba asustando, el peligro era real. Este lugar no era parte de ningún camino conocido de la mazmorra y no había forma de pedir ayuda. Alicia notó lo calmado que se veía Ragna y se preguntó si él sabía algo que ellas no. Ragna se mantuvo firme y dijo que lo resolverían. Tenían un plan. Después de descansar, se moverían hacia la cámara más profunda. El grupo finalmente comenzó a moverse de nuevo. La mente de Ragna volvió al círculo mágico. En el juego original, ese tipo de trampa era algo que Alicia, la villana, habría usado. Ahora, no estaba seguro de quién la había activado esta vez. Hizo una pausa por un momento antes de apartar el pensamiento. Ya no importaba. La única opción era seguir adelante. En lo profundo de la mazmorra había un colgante, un objeto importante vinculado al plan mayor. Descansaba en la cámara final, una reliquia sagrada que jugaba un papel clave en salvar el país cerca del final de la historia. La reliquia se obtenía al completar el camino de cada personaje y era necesaria para despertar a la santa. Para alcanzarla, primero tenían que derrotar al golem que custodiaba la puerta de la cámara. También se decía que había un círculo de teletransportación cerca, uno que podría llevarlos de regreso una vez terminada la batalla. Ragna optó por no contarles todo a las chicas. Solo explicó que, según los registros, derrotar al guardián del nivel más bajo permitía a los exploradores salir de forma segura. No le gustaba la idea de enfrentar a la criatura. Era fuerte y agotador luchar contra ella. De repente, Alicia divisó algo adelante. Una enorme puerta se alzaba frente a ellos. Mariana se emocionó, pensando que podría ser la salida, pero Ragna lo encontró extraño. ¿Dónde estaba el golem que debería estar protegiéndola? Entonces Mariana notó movimiento cerca de ella. Una figura imponente se levantó lentamente de donde había estado, yacía inmóvil. Ragna actuó rápido,
gritando su nombre y apartándola justo antes de que el peligro cayera. La criatura soltó una fuerte risa retumbante que llenó la cámara de temor. Alicia desenvainó su daga de inmediato, sin saber qué tipo de monstruo era. Mariana podía sentir la magia que provenía de él, feroz y ardiente como el calor del sol. Ragna estuvo de acuerdo en que tal poder era peligroso. Podría haber sido un dragón, un demonio o incluso un diablo. Recordó al ser al que Alicia una vez confió su alma cerca del final de la historia. No quería acercarse demasiado. Les dijo a ambas chicas que se apartaran. Ragna notó a Alicia temblando, congelada en su lugar. Dirigió su mirada hacia ella mientras los recuerdos invadían su mente. Recordó el final del duelo cuando Patricia había anunciado al ganador. Voces duras resonaban en sus pensamientos, diciendo que había perdido contra una plebeya, que había deshonrado a su familia y que se había avergonzado a sí misma. El peso de esas palabras la hizo agarrarse la frente con dolor. El rostro de Patricia apareció en su visión, llamándola. En ese momento, Ragna extendió la mano. Los ojos de Alicia se aclararon de nuevo mientras volvía en sí. Mariana se movió rápidamente a su lado mientras Ragna preguntaba si las dos podían usar velo de agua. Les dijo que se quedaran donde estaban. Luego, con determinación, avanzó, listo para enfrentar a la criatura y acabar con su vida. El monstruo rió en respuesta. Ragna, lleno de ira, se lanzó hacia adelante, prometiéndose que la criatura pagaría por reabrir las heridas de su prometida. Una ráfaga de viento lo siguió mientras corría. Por un breve momento, pensó que el monstruo se había encogido, pero en un instante, apareció de nuevo, brillando con poder mágico, y lanzó un hechizo contra él. Ragna enfrentó el ataque con su espada y lo partió. Cuando se giró para mirar detrás de él, el monstruo se lanzó con una garra masiva. Las chicas gritaron, pero Ragna se movió rápido. Antes de que el golpe pudiera caer, cortó la cabeza del monstruo de un solo movimiento. Mariana vitoreó ante la vista, pero Alicia se mantuvo alerta. Incluso sin cabeza, el cuerpo seguía erguido. Habló como si nada hubiera pasado, afirmando que su cabeza se había caído. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza volvió a su cuerpo. Ragna se dio cuenta de que tal golpe no sería suficiente para acabarlo. El monstruo se burló de él, desafiándolo a continuar, y Ragna aceptó sin dudar. Hundió su espada profundamente en su pecho y se burló de la criatura por su debilidad y su pobre defensa. El monstruo admitió que quizás había sido descuidado, luego contraatacó con aliento ardiente. El humo llenó la cámara y las chicas llamaron a Ragna, sin poder verlo. El monstruo declaró que ardería. Pero cuando el humo se disipó, Ragna se mantuvo firme, ileso. Recordó que el aliento del dragón de fuego había sido mucho más fuerte que esto. El monstruo se burló una vez más, pero Ragna avanzó. Exigió saber quién estaba dentro de la criatura. En su mente, recordó que los demonios no tenían cuerpos propios. Solo aparecían fusionándose con humanos que albergaban deseos egoístas. Alguien había hecho un pacto. El monstruo no dio respuesta, solo una sonrisa. Ragna presionó más, exigiendo saber de quién era la magia que estaba sintiendo. Alcanzó a la criatura, sus dedos casi rozando su piel. Antes de que pudiera tocarlo, el monstruo gritó fuerte y se iluminó. Ragna se dio cuenta de que se autodestruía. La explosión sacudió la cámara. Mariana y Alicia fueron salvadas por el velo de agua, pero la fuerza acercó la barrera al límite de romperse. Mariana gritó que no podía sostenerlo. En ese momento, Ragna apareció dentro del escudo, añadiendo su propia fuerza y protegiendo a las chicas de lo peor de la explosión. Cuando el polvo finalmente se asentó, Ragna pensó en quién podría haber estado detrás del control del monstruo. Mariana mostró su preocupación y comprobó si estaba bien. Alicia notó que su brazo estaba quemado, pero Ragna lo minimizó diciendo que era solo una pequeña herida. Luego se recordó a sí mismo su promesa de mantener a Alicia a salvo sin importar qué. Alicia recordó la promesa de meñique que habían hecho antes y en silencio le dio las gracias. Ragna vio que ahora se veía más tranquila y eso le dio alivio. Mientras Alicia se movía hacia una sección de piedra rota cerca del borde del pozo, divisó algo inusual. Ragna explicó que durante la pelea, había visto un círculo de teletransportación allí, uno que los llevaría de regreso al piso superior. Las chicas se acercaron y confirmaron lo que dijo. El círculo era real. Lo que no sabían era que Ragna mantenía la reliquia sagrada escondida detrás de su espalda. Cuando los tres entraron en el círculo, sus cuerpos comenzaron a brillar con la magia de la teletransportación. En ese momento, Ragna se concentró en la sensación del poder que había sentido antes. Ahora que había rastreado su rastro, su próximo paso se volvió claro. Tenía que encontrar el cuerpo principal, el verdadero enemigo. Una vez que lo enfrentara, planeaba acabar con él sin dudar. Y con esto terminaremos este primer resumen de esta nueva historia. ¿La villana se enamorará aún más? ¿Patricia será una buena villana o habrá alguien más detrás de todo esto? Si les gustó el video,
agradeceríamos mucho que consideraran darle like y que se suscriban al canal. No olviden también la campanita para que les avisen cuando subamos un nuevo video. Recuerden que, si tiene un buen apoyo, la siguiente parte saldrá más rápido. Hasta la próxima.